Me llamo María y llevo 5 años casada con Julien. Es un hombre increíble. Siempre pendiente. Aunque muchas veces ocupado con sus responsabilidades laborales. Un viaje planeado para una visita familiar en el campo se transformó de repente en una experiencia inesperada. En esta ocasión, Julien no pudo acompañarme debido a sus compromisos. Me solicitó que estuviera en solitario y se comprometió a estar a mi lado en cuanto le fuera posible. Con algo de temor, decidí emprender el trayecto hacia el encuentro con sus progenitores. Al llegar, todo lucía como de costumbre. La madre, siempre amable, me dio una cálida bienvenida. Gervais, el padre de Julien, solía ser una persona muy callada. Pero en esta ocasión noté algo distinto en él. La manera en que me observaba generaba en mí una sensación de incomodidad que resultaba difícil de explicar. Pensé que seguramente era debido al agotamiento del viaje. Que mi mente me estaba engañando. La jornada inicial transcurrió sin contratiempos. Compartí el día con mi suegra conversando sobre diversos temas sin importancia. Sin embargo, todo se transformó esa noche. En la mesa. Percibía continuamente la mirada de Gervais dirigida hacia mí. Una mirada persistente. Casi penetrante. Traté de hacer caso omiso. Enfocándome en la charla con mi suegra. Aunque la incomodidad aumentaba en mi interior. La expresión en sus ojos. A pesar de no decir nada. Transmitía un peso que resultaba imposible de pasar por alto. Al día siguiente. La tensión se sentía con mayor intensidad. Gervais anhelaba hallar ocasiones para tener momentos de intimidad conmigo. Instantes secretos en los que procuraba entablar diálogos inocentes. Aunque percibía que sus palabras escondían algo más. Me propuso dar un breve paseo. Argumentando que quería enseñarme el jardín y los alrededores de la vivienda. Acepté con dudas. Convencido de que seguramente no había nada incorrecto. Mientras caminábamos juntos. Experimenté una conexión inusual entre los dos. Casi pasaba desapercibido. Pero percibí que no había nada ingenuo en esta caminata. Los ademanes de Gervais denotaban amabilidad. Aunque parecían premeditados. Se aproximó con delicadeza. Su brazo rozando el mío cada vez que tenía la ocasión. Un escalofrío recorrió mi espalda y procuré cambiar el tema de la conversación. Intentando eludir cualquier posible confusión. Esa noche no pude conciliar el sueño y me quedé acostado en la cama. Antes de irme a dormir. Recibí una llamada de Julien que me reconfortó al escuchar su voz. A pesar de que una parte de mí se hallaba culpable sin comprender la razón. Tras finalizar la llamada, me vi solo en medio de la quietud nocturna. La cual pronto se vio interrumpida. Gervais ingresó a mi habitación bajo el pretexto de verificar si todo estaba en orden. A pesar de que inicialmente parecía un acto sin malicia. En la penumbra sus motivos no parecían ser en absoluto inocentes. Tras ese perturbador suceso en el que Gervais irrumpió en mi cuarto. Tuve una noche llena de intranquilidad. No podía sacar de mi mente lo sucedido. A pesar de que no había ocurrido algo específico. ¿Qué motivo lo llevó a realizar esta acción? ¿Se trató únicamente de un acto amable o existía algún propósito secreto detrás de ello? Estas interrogantes me inquietaban. Y en mi interior comprendía que esta situación trascendía la mera comodidad familiar. Al día siguiente. Intenté comportarme como si todo estuviera normal. Durante el desayuno con la familia. Mi mente estaba en otro lugar. Gervais mostraba una calma total. Como si no hubiera entrado en mi habitación el día anterior. Me causó aún más inquietud. ¿Era yo quien exageraba la situación o simplemente mantenía el dominio de mis emociones? La diferencia entre su serenidad y mi desconcierto solo hizo crecer mis incertidumbres y angustias. Conforme transcurría el día, la tensión entre nosotros se volvía más evidente. Gervais buscaba siempre la manera de acercarse a mí. Bajo la excusa de conversar sobre la familia. Julien o temas triviales del día a día. Sin embargo, percibí en cada expresión. En cada movimiento. Un propósito completamente diferente. Debería haberme distanciado. Haber buscado una razón para evitar estar a solas con él, sin embargo. Algo me impidió hacerlo. A pesar de ser consciente del riesgo.
Una parte de mí se mostraba intrigada. Me sentí confundido por esta irresistible tentación. Se encontraba atrapado en un juego arriesgado del que desconocía la forma de salir. Durante la cena de esa noche, no podía evitar observarlo disimuladamente. Casi en todo momento. Sus ojos se mantuvieron fijos en los míos. Cada vez que alzaba la mirada, me topaba con sus ojos fijos en mí. Se había gestado una suerte de danza silenciosa entre nosotros dos. Y a pesar de que mi mente me instaba a detenerme, a poner fin a todo, no fui capaz de hacerlo. La tensión se intensificó con la presencia de mi suegra en la mesa, ya que ella no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Tras la cena, recibí una llamada de Julien. El tono apacible y reconfortante. Su voz me brindó un gran alivio. Mientras me contaba sobre su jornada laboral, desconocía por completo lo que ocurría a mi alrededor, lejos de su presencia. En el transcurso de esa conversación telefónica, la culpa me invadió por completo. ¿Cómo era posible que experimentara atracción hacia este hombre si estaba comprometida con alguien tan amable y afectuoso como Julien? Sin embargo, en cuanto finalicé la llamada, la cruda realidad se hizo presente de nuevo. Gervais me propuso disfrutar de una copa de vino como una manera de descansar tras una jornada agotadora. Según sus palabras, tendría que haber rechazado la propuesta. Ya lo tenía claro. Sin embargo, una vez más sucumbí ante la curiosidad y el atractivo inexplicable. Nos encontrábamos solos en la sala de estar. La luz tenue generaba un ambiente casi privado. Nuestros temas de conversación son variados y a la vez triviales. Sin embargo, la tensión se hacía sentir en todas partes. Con el transcurrir de cada minuto, la inevitabilidad se acercaba más y más. Y en mi interior, lo presentía claramente. En esa noche silenciosa, cuando todos estaban en brazos de Morfeo, Gervais se aproximó a mí. Guardó silencio. Pero su expresión lo decía todo. Colocó su mano sobre la mía. Un contacto que me hizo sentir como si la piel me ardiera. Mi corazón palpitaba descontroladamente. Me encontraba en un momento crucial. En ese instante exacto, tuve la oportunidad de frenarlo todo. Sin embargo, no realicé ninguna acción. Coloqué mi mano sobre la suya. Un gesto inocente que desencadenó la caída de un edificio en construcción. Este encuentro, aunque fuera sutil, representó un momento crucial de cambio. En ese instante comprendí que tenía que ponerme de pie. Marcharme y terminar con esta circunstancia que se tornaba cada vez más riesgosa. Sin embargo, algo me dejó inmovilizado. A pesar mío, me resultaba imposible contener la creciente atracción prohibida que surgía entre Gervais y yo. A medida que transcurrían los minutos, percibí cómo la situación se complicaba. Gervais se aproximó con calma, como si estuviera desafiando mis límites. En ninguna ocasión me desplacé. La sensación era peculiar. Como si una parte de mi ser se resistiera a mis palabras. Eclipsaba por la tensión y la atracción que se percibían entre nosotros. Murmuró palabras que desearía borrar de su mente. Palabras que resonaron en lo más profundo de mi ser, despertando emociones que desconocía. En este tranquilo salón, se traspasó el límite. Gervais agarró mi rostro con sus manos y me dio un beso. Un movimiento veloz, casi sigiloso, pero lo bastante extenso como para perturbarme. En un instante fugaz, todo quedó inmóvil. Mis ideas empezaron a correr rápidamente, insistiéndome en que me distanciara y pusiera fin a esta situación. Insisto en que no realicé ninguna acción. A pesar de su carácter clandestino, aquel beso prohibido había traspasado un límite importante. Desde ese instante, no había marcha atrás. De inmediato me invadió un sentimiento de culpa. Julien, mi esposo, ese hombre a quien quería con todo mi ser, estaba completamente ajeno a la situación. Cada vez que recordaba sus gestos, su manera de sonreír y la forma en que me amaba, sentía como mi corazón se desgarraba. Sin embargo, a pesar de la culpabilidad que sentía, experimenté una emoción distinta.
Una sensación de entusiasmo. Desafiando todas las normas que me había autoimpuesto. Desperté de golpe, argumentando fatiga. Y me dirigí a mi cuarto. Sin embargo, no logré conciliar el sueño esa noche. Los sucesos de la noche me llenaron de angustia. ¿Cómo he podido llegar hasta aquí? ¿De qué manera pude haber defraudado a Julián? No obstante, al recordar aquel beso y la tensión con Gervé, una parte de mí experimentaba no solo culpa, sino también un tormento causado por la pasión. Al día siguiente, Gervé ya se encontraba despierto cuando salí de mi cuarto. Nuestros ojos se cruzaron y en su mirada percibí que la situación aún no había concluido. Apenas era el principio. Mostró una actitud distinta. No existía mayor separación ni cortesía más hipócrita. Mostraba seguridad. Casi convencido de sus habilidades. Como si estuviera consciente de que no podría mantenerse por mucho tiempo en este peligroso juego. Experimentaba una sensación de agobio. Cada vez que interactuaba con él. Cada gesto y cada palabra me empujaban de nuevo hacia esta irresistible atracción. Mientras intentaba resistirme con todas mis fuerzas. Percibía cómo me sumergía cada vez más en una oscuridad profunda. Julián cruzaba mi mente, recordaba nuestro matrimonio y el amor que nos unía. Sin embargo, Gervé se colaba constantemente en mis pensamientos. Con su beso y su proximidad. Una tentación irresistible. A medida que transcurría la jornada, aumentaba su presentimiento de que algo estaba por ocurrir. Al final me di cuenta de que no había forma de evitarlo. Gervé y yo nos encontrábamos en una cuesta resbaladiza y, a pesar de sus intentos por tranquilizarme, yo era consciente de que la caída era inminente. La situación entre Gervé y yo se había tornado inaguantable. Cada instante que estuve en esta residencia, separado de Julián, intensificó esta sensación de cercanía vedada. Sería conveniente escapar. Idear una razón para reducir mi tiempo allí. Sin embargo, caí en esta trampa invisible que se cerraba lentamente a mi alrededor. Esa noche todo se percibía inusualmente sereno. Tras la cena, mi suegra decidió retirarse a descansar temprano, argumentando que había sido una jornada agotadora. En este espacio, Gervé y yo nos encontrábamos solos. Y de repente, el salón adquirió una atmósfera acogedora y reducida. Mi corazón estaba desbocado y presentí que este instante sería crucial. Traté de mantener cierta distancia, evitando su mirada directa. Aunque era consciente de que resultaba infructuoso. Como era habitual. Brindó una copa de vino. Acepté de inmediato. Como si ese sencillo acto hubiera adquirido la solemnidad de una costumbre compartida entre los dos. Manteníamos conversaciones breves, sin embargo. Cada palabra y cada momento de silencio estaban cargados de emociones tan fuertes que apenas podía contener la respiración. En esta ocasión, Gervé se aproximó sin recurrir a gestos sutiles ni estrategias encubiertas. Él era consciente de que yo me encontraba a una distancia considerable y ya no podía retroceder. Tomó asiento a mi lado. Su rodilla rozó la mía y, sin pronunciar ni una sola palabra, agarró mi mano. Ese encuentro, a pesar de ser breve, parecía indicar que ya no había vuelta atrás. Conocía el desenlace inevitable de la situación. Pero en vez de reaccionar como era debido y escapar, opté por quedarme inmóvil, sintiéndome aprisionado por las consecuencias de mis elecciones. Fue él quien me atrajo con delicadeza. Y en un instante, sin comprender lo que sucedía, volvimos a besarnos. En esta ocasión, el beso no fue secreto. Mostraba una gran pasión. Con ese anhelo contenido que los dos habíamos tratado de esconder por un tiempo. Era consciente de que estaba equivocada. De que cada instante de esa situación era una deslealtad hacia Julián. En ese instante, todas mis defensas cedieron y me entregué a lo que estaba vedado. Los sucesos posteriores transcurrieron de manera casi automática. Como si todo estuviera predestinado. Gervé me condujo hasta su cuarto y lo seguí sin objeciones. Todo el esfuerzo que había dedicado en mi interior en los días anteriores parecía haber sido en balde. El anhelo, la intriga y lo vedado dominaron, silenciando la lógica.
La noche transcurrió con un sabor agridulce. Cada movimiento, cada roce venía impregnado de la responsabilidad que consumía mi interior. Sin embargo, no logré detenerme. Era consciente de que rebasaba un umbral irreversible y, a pesar de ello, continué adelante. Experimenté una mezcla de vulnerabilidad y fervor. Una avalancha de emociones opuestas que me dejó sin palabras. Al despuntar el alba, la cruda realidad me impactó de lleno. Acostada al lado de Gervais. Me di cuenta de la gravedad de mi engaño. Lo que había realizado era irreversible y no se podía deshacer. Julien, el hombre por quien sentía un amor verdadero, estaba completamente desorientado ante la situación recién ocurrida. Después de eso, no tenía ni idea de cómo iba a hacerle frente. Desperté sin hacer ruido y salí de la habitación con discreción, sintiendo un peso de remordimiento en el pecho. La vivienda aún descansaba en silencio. Pero era consciente de que todo cambiaría para siempre. Al día siguiente, todo lucía sorprendentemente habitual. Como si no hubiese ocurrido nada. Sin embargo, en mi interior todo se había transformado. El peso de la culpa se hacía sentir con más intensidad en todas mis decisiones. Me resultó inevitable reflexionar sobre Julien. El cariño que compartíamos y el acto desleal que acababa de llevar a cabo. Por otro lado, Gervais se comportó como si no hubiera ocurrido nada. La serenidad que reflejaba su leve sonrisa me desconcertó todavía más. Después de lo que habíamos hecho, ¿cómo era posible que se mostrara tan distante? Traté de retomar mis actividades habituales. Sin embargo, cada instante que pasaba en ese hogar me resultaba agobiante. La mirada de mi suegra, quien estaba desinformada, me hizo experimentar una mayor sensación de culpabilidad. Ella se dirigió a mí y me propuso compartir el almuerzo con los demás, sin percatarse de que había perturbado la armonía en nuestra familia. Mi único deseo era regresar a casa, reunirme con Julien y alejarme lo más lejos posible de Gervais. Antes de partir, Gervais me pidió hablar a solas conmigo. Expresó con claridad que no lamentaba nada de lo ocurrido. Continuaba afirmando que lo que habíamos vivido juntos era único. Algo que permanecería como un misterio entre nosotros. En lugar de traerme consuelo, sus expresiones me sumieron en una angustia más intensa. ¿De qué manera podría mantener oculta esa información tan confidencial? ¿Cómo ser capaz de sobrellevar semejante carga de conciencia al tener la certeza de que Julien jamás descubriría la realidad? Al regresar a la ciudad, al ser recibido por Julien con gran afecto, una sensación de vergüenza me invadió de inmediato. Una sonrisa llena de cariño iluminó su rostro, seguida de un beso tierno que me hizo reflexionar sobre la traición que había cometido. Cada acción suya me trajo a la memoria aquella velada con Gervais. Mi persona ya no era la misma. Y él seguía sin darse cuenta, creyendo que todo marchaba correctamente. Los días posteriores resultaron ser extremadamente difíciles. Cada vez que Julien mencionaba a su familia, especialmente a sus padres, sentía un nudo en la garganta. Cada vez que Gervais me llamaba, caía en una angustia insoportable. ¿De qué manera podría continuar con esta falsedad constante? Día a día. Después, en cierto instante, Julien se dio cuenta de mi cambio de comportamiento y me cuestionó si algo no iba bien. Me vi en la necesidad de revelarle todos los detalles, sabiendo que la realidad se revelaría tarde o temprano. Sin embargo, las palabras no llegaron. El temor a perderlo, a arruinar lo que habíamos edificado en conjunto, me silenció. Con el paso de los años, me he percatado de que, aunque se mantengan en secreto con cuidado, al final siempre terminan generando una carga. Cada jornada que transcurría sin revelar la verdad significaba un día adicional alejándome de Julien. Nuestro vínculo, en otro tiempo sólido y colmado de cariño, empezaba a desgastarse. A pesar de la distancia de Gervais, su influencia continuaba proyectándose sobre nuestra relación matrimonial. Después de varias semanas, a pesar de mis intentos por aparentar normalidad, la relación con Julien continuó deteriorándose. Notaba que algo no iba bien, que ya no se sentía igual.
Siempre que me cuestionaban sobre mi estado, contestaba con una sonrisa fingida, tratando de cambiar de tema. Aunque en mi interior, era consciente de que esta falsedad me estaba consumiendo poco a poco. La carga de mi deslealtad se hizo cada vez más pesada y, a medida que transcurrían los días, era evidente que no sería capaz de ocultar este secreto eternamente. Llegó la noche fatídica. Mientras disfrutábamos de la cena, Julián interrumpió su comida y clavó su mirada en la mía. La expresión de sus ojos, que solía reflejar amor y seguridad, ahora denotaba inquietud. Tomó una profunda bocanada de aire y volvió a cuestionarme sobre la situación. Pero en esta ocasión no se limitó a eso. Con una voz grave, expresó: estoy al tanto de que algo sucedió durante tu visita a la casa de mis padres. No tengo idea de qué es, pero puedo percibirlo. Te pido que me digas la verdad. Las palabras retumbaron en mi mente como un estruendo. Llegó el instante que tanto había temido durante un largo periodo. Sentía como mi corazón golpeaba con intensidad en mi pecho. Mis manos temblaban y una sensación de pánico me invadía por completo. Se encontraba junto a la pared. Era justo que conociera la verdad. ¿Pero de qué manera podía comunicársela sin causar estragos? Durante varias semanas intenté evitar esta realidad. Pero era evidente que finalmente me estaba alcanzando. Mis ojos se llenaron rápidamente de lágrimas. Consciente de mi incapacidad para seguir mintiendo. Entre sollozos, me decidí a revelar la verdad. Julián, he sido desleal contigo. Acudió en compañía de tu progenitor. ¿Ocurrió mientras se encontraba en esa ubicación? Me encuentro indeciso. Lamento mucho lo sucedido. Las palabras salieron con intensidad, cada una de ellas hiriéndome como un filo. Pero una vez expresadas, ya no pude dar marcha atrás. La ausencia de sonido que vino después de revelar mi secreto resultó inaguantable. Julián me observó con unos ojos que ya no lograba identificar. Unos ojos que reflejaban una combinación de sorpresa, sufrimiento y deslealtad. Era casi posible escuchar cómo su corazón se despedazaba. De manera pausada se puso de pie de la mesa, en silencio, y se dirigió a encerrarse en el cuarto. Permanecí en ese lugar en solitario, sintiendo una avalancha de remordimiento y bochorno. La noche se extendió. Oí sus pasos resonando por la casa en medio de la noche. Incapaz de conciliar el sueño al igual que yo. Al salir de la habitación por la mañana, su rostro mostraba palidez y una apariencia demacrada. Sin pronunciar ni una sola palabra, me dirigió una mirada y con tono gélido expresó: me ausentaré por un tiempo. Debo reflexionar sobre todo esto. Era consciente de que no podía controlarlo. Su única opción era aguardar a que el paso del tiempo curara, o al menos aliviara, la herida que le había causado. En el tiempo en que Julián estuvo fuera, me vi sola ante mis decisiones, recordando cada instante de aquella noche con Gervé, repasando cada elección hecha, cada avance hacia lo inevitable. Descubrí que, sin importar lo que sucediera, mi vida ya no sería igual. Aunque mi matrimonio lograra superar este difícil momento, siempre llevaría consigo el peso de esta deslealtad. Los días posteriores se convirtieron en los más extensos que jamás había experimentado. En la intimidad de nuestro hogar, rememoré cada instante de nuestra historia juntos. Desde el instante en que me encontré con Julián hasta el momento en que todo se desmoronó. El peso del silencio era abrumador. Y cada instante parecía prolongarse sin fin. No había recibido ninguna información sobre Julián, sin haber dejado ninguna nota. Su celular permanecía sin encender. La incertidumbre sobre lo que vendrá estaba consumiéndome por dentro. Continué reflexionando sobre las palabras de Gervé antes de marcharse de su hogar, asegurando que la confidencia permanecería entre nosotros. Nunca se habría imaginado, al igual que yo, que en algún momento la verdad sería revelada. Sin embargo, en ese momento necesitaba averiguar si Julián estaba al tanto de ello. ¿Mostraba signos de inquietud? ¿Acaso, como era costumbre, se mantuvo imperturbable frente a esta catástrofe que, en cierta medida, había causado?
Aunque me desagradaba la idea, era consciente de que debía aceptar la máxima responsabilidad. Al despuntar el día, tras un prolongado periodo de ausencia de sonidos, la puerta se deslizó abriéndose con parsimonia. Julián se encontraba en ese lugar, erguido junto a la entrada, con la mirada sombría y fatigada. Mi corazón comenzó a latir más rápido, sin tener idea de lo que vendría. De forma pausada, ingresó a la habitación y se acomodó en el sofá en silencio. La ausencia de palabras entre nosotros se sentía intensamente, casi agobiante. No tenía idea de cómo iniciar la conversación. Pero él se adelantó. Con voz áspera. María expresó al fin su confianza en ti. Esa es la parte que resulta más dolorosa de todo esto. No logro comprender la razón. ¿Por qué escogiste estar con él? Mi progenitor. Su voz se quebró y noté que sus ojos se llenaban de lágrimas. Recibió un golpe más. Julián no solía derramar lágrimas. Al contemplar su aspecto actual, arruinado por lo que hice, me siento completamente derrotado. Me aproximé hacia él con titubeo y parsimonia. Sin embargo, él retrocedió un paso y alzó su mano para impedir mi avance. Con voz insegura, expresó: dudo de mi capacidad para perdonarte. Nadeje. No estoy seguro de si deseo darle una oportunidad. Estas palabras me impactaron como una expresión. Mi estómago se contrajo y las lágrimas amenazaron con salir de mis ojos nuevamente. Comprendo la situación. Balbuceé. Me resulta imposible justificar mis acciones. Te fallé de la forma más deshonrosa. Un prolongado momento de silencio se hizo presente. Julián se incorporó y comenzó a deambular por la habitación, como si estuviera indagando en sus pensamientos en busca de una solución. Al final, expresó que requeriría un tiempo adicional. Ha llegado el momento de reflexionar y determinar si nuestro matrimonio aún conserva su importancia. Detuvo su paso. Clavó la mirada en mis ojos y expresó: en este momento, prefiero no encontrarte. Voy a evaluar mi temperamento. Te autorizo a quedarte con el piso. Quedé inmóvil, sin poder articular palabra, sintiendo un profundo dolor en el pecho. Resultó ser más terrible de lo que jamás había podido concebir. Tal vez estaba brindándome una posibilidad, aunque el porvenir continuaba siendo sumamente desconocido. Asentí en silencio, apenas logrando articular palabra, sintiendo un nudo en la garganta. Julián partió del apartamento sin echar un último vistazo, y la puerta se cerró tras él, marcando el fin de esta etapa sombría de nuestra relación. Permanecí sola en completo silencio, reflexionando sobre la importancia de esta situación. Había minado la confianza del hombre al que quería y, a pesar de que anhelaba que nos reconciliáramos, sabía que sería un proceso largo. Si es que sucedía en algún momento. Aunque Julián decidiera perdonarme, me vería obligado a convivir con esta marca. Este fallo que había desequilibrado todo por completo. En los días posteriores, empecé a reflexionar más a fondo sobre mi persona y las decisiones que he tomado. ¿Cuál era la razón de su comportamiento? ¿Se debió a la falta de entretenimiento, la búsqueda de aprobación o simplemente a la vulnerabilidad? No importa cuál haya sido la causa. Mis acciones no tenían justificación. Entender la razón detrás de lo ocurrido posiblemente representó el primer paso para impedir que se repita en el futuro. Desde el principio, intuía que la relación con Julián sería difícil, quizás hasta inalcanzable. Sin embargo, en este momento me tocaba asimilar mis equivocaciones y encontrar la manera de rehacer la persona en la que me había transformado. Con el transcurrir de los días y las semanas, me vi confrontando mi propio ser. La situación de mi relación con Julián era incierta y la preocupación por lo que vendría a futuro me agobiaba. Sin embargo, a raíz de esta difícil situación, comprendí que la verdadera sanación debe comenzar en mi interior. Me vi obligado a confrontar mis propias limitaciones y equívocos, y a comprender la importancia de no intentar suplir mis imperfecciones con elecciones perjudiciales. En cuanto a Julián, se sumergió en una introspección profunda. Su deslealtad le había causado un gran impacto, y ahora se encontraba en la encrucijada de perdonar o no y, especialmente,
de determinar si aún deseaba forjar un porvenir a mi lado. La posibilidad de una futura reconciliación se mantenía viva a pesar de que nuestra relación había cambiado irremediablemente. A pesar de que eso llegara a suceder, las marcas seguirían presentes eternamente. En una relación, la confianza juega un papel fundamental. Me di cuenta de cómo la deslealtad, sobre todo cuando proviene de alguien cercano como el padre de mi esposo, puede quebrantar la confianza y causar heridas que son complicadas de curar. Es esencial preservar esta confianza mediante una comunicación abierta y el respeto a los límites fijados. Las acciones que realizamos a menudo acarrean consecuencias que no se pueden deshacer. Cometer un error puede tener consecuencias significativas, tanto en la conexión con la pareja como en el propio bienestar. Debo cargar con el remordimiento y la humillación por lo que hice. Es fundamental considerar las repercusiones de nuestros actos, sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones tentadoras. Aunque resulte complicado, en ocasiones se puede lograr el acto de perdonar, a pesar de haber experimentado un dolor intenso. Julian mantuvo la posibilidad de una reconciliación abierta, destacando que, incluso en circunstancias adversas, el perdón puede llegar a ser factible, aunque demanda tiempo, reflexión y, en muchas ocasiones, transformaciones importantes. Es fundamental conocerse a sí mismo para no caer en los mismos fallos una y otra vez. Descubrí la importancia de entender mis razones para no caer en conductas perjudiciales de nuevo. Es esencial reconocer las áreas en las que no somos tan fuertes y esforzarnos en mejorarlas para resistir posibles tentaciones en el futuro. En una relación saludable, la comunicación juega un papel fundamental. De haber comunicado mis molestias o requerimientos en lugar de buscar apoyo en otros, habría podido prevenir este desastre. Fomentar la comunicación abierta contribuye a solucionar los inconvenientes antes de que empeoren. El relato muestra de qué manera nuestras elecciones pueden generar efectos significativos en nuestra vida y en la de nuestros seres queridos. Es esencial contar con sinceridad, honestidad y respeto para establecer cimientos firmes y prevenir equivocaciones perjudiciales. Agradezco su dedicación al visualizar este material audiovisual. Ojalá esta narración haya capturado tu interés y te haya ofrecido nuevas visiones sobre los obstáculos en las interacciones entre personas. Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de próximas narraciones y reflexiones. Pronto nos encontraremos para vivir juntos nuevas y emocionantes aventuras que nos llenarán de inspiración.